Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Espero que estén todos muy, pero muy bien. Miren, el nacimiento de este video viene a partir de que el otro día estuve con una charla amigable con una persona con la que fui compañera de foro en relojes especiales. Estoy hablando de hace, no sé, 15 años atrás, digamos. No recuerdo exactamente, pero creo que fue más o menos para 2011, 12, 13, no sé. Con la cual habíamos tenido algunos desavenencias, sobre todo por el tema de el origen de la palabra Rolex, ¿no? Y yo recuerdo que en aquellos años estábamos muy enojados y vieron cómo es. Uno van pasando los años, la vida sigue y este hombre desembocó no sé cómo en mi canal de YouTube y me escribió mi correo electrónico, que yo lo tengo ahí en información general, en la sección de información em, de mi canal de YouTube. Y bueno, me escribió y me dijo, mira, yo soy fulano de tal, qué sé yo, qué sé cuánto, ¿te acordás cuando nos peleamos? Yo, jajaja, jajaja, nos reímos un rato. Y correo va, correo viene, intercambiamos WhatsApp y seguimos charlando sobre algunas cosas de Rolex. Él es un relojista, yo no. Aunque la gran mayoría de ustedes saben, si siguen el canal, ya saben que yo tuve un Oyster Perpetual que vendí en su momento, hace ya también muchos años. Y bueno, como les digo, un intercambio muy amigable con este colega. Y en un momento surgió el tema este que está muy remanido, que está muy peleado en algunos blogs, en algunos foros, y que tiene que ver con el origen de la palabra Rolex. Es decir, de la palabra Rolex hay muchas teorías, ¿no? La palabra Rolex viene de relox, de la palabra castellana, o yo lo plantearía así: ¿Rolex es relox o relox es Rolex? Este es un anagrama que nos está planteando un eterno dilema. Y bueno, con este ex colega, compañero, estuvimos intercambiando, como le digo, ideas. Y es a partir de ahí que se me ocurrió hacer este video. Sin ánimo de polémicas, sin ánimo de establecer una conversación que lleve a equívocos, ¿no? Simplemente quiero resumir lo que a mí me parece de dónde viene la palabra Rolex. Em, ¿Qué hay de cierto? Voy a empezar desde el principio. Y mientras tanto, les digo que estos 6 libros que ustedes ven en pantalla y los cuales yo estoy hojeando precisamente en las páginas de Rolex, yo les voy a dejar en la caja de descripción los enlaces porque todos estos libros tienen su correspondiente video en mi canal de YouTube. Ustedes saben que otras cosas, yo también hago videos de reseñas sobre libros de diferentes temáticas, sobre todo de horología, de historia de la relojería, de ciencias, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Qué hay de cierto? Que Rolex es un anagrama de relox, la antigua palabra en español para denominar al reloj. Hay mucho de conjetura, hay mucha mística y leyenda y mucho de construcción deliberada del mito de la creación, ¿no? Hans Willdorf fue un señor, el creador de Rolex, fue un señor muy creativo y un gran influencer de la época, una verdadera máquina de inventar frases hechas y hacer creer que los hitos y récords de sus relojes eran verdaderos. Este hombre fue un gran simulador. Por eso Wildorf, a mí particularmente, yo a Wildorf nunca le creí nada. Y sigo sin creerle absolutamente nada.
Muy bien, la palabra reloj, que es la anterior versión de la actual palabra reloj, proviene de la reforma que propuso la RAE en 1805 para sugerir la anulación del uso de la X y reemplazarla por la J en aquellas palabras cuyo sonido quedaba demasiado duro y cacofónico. Una segunda revisión de la reforma de 1805 y que fue propuesta en 1834 reemplazó definitivamente la X por la J en la palabra reloj, y es así como nace reloj. La palabra reloj seguiría utilizándose profusamente en textos y en el habla cotidiana, aun cuando en 1844 la RAE y las autoridades del Reino de España insistieron con la implementación de los cambios de la X por la J en todos los niveles del sistema educativo. Eso por un lado. Por el otro lado, está el tema de los cambios en el habla y la escritura que se producían de manera muy gradual, llevando hasta décadas. A mediados del siglo XIX, por ejemplo, había muchos exiliados españoles viviendo en Londres, exiliados que seguían hablando aquel español que hacía décadas que ya había caído en desuso en tierras ibéricas. Por eso, puede haber sido posible que aún los españoles viviendo en Londres de principios del siglo XX todavía hablasen y pronunciasen la palabra reloj como relox. Pero vuelvo un poco para atrás. Hans Wildorf ha sido siempre un maestro de las mentiras descaradas, como ya dije al principio, los inventos marketineros muy eficaces y la embustería profesional. Como ya saben, la mayoría de ustedes, Rolex no fue el primer reloj resistente al agua y con caja waterproof. Rolex nunca cruzó el Canal de la Mancha en el cuello de Mercedes Gleinze, por más de que esto se haya publicitado hasta la saciedad. Ella sí cruzó el canal, pero nunca usando un Rolex. Rolex tampoco fue el primer reloj en estar en la cima del Everest. En este caso fue un Smith. Tampoco tuvieron sus propios movimientos manufactura hasta que en el año 2004 compraron efectivamente la manufactura Agler-Borer, que fue uno de sus tantos proveedores de calibres. Otros proveedores históricos de Rolex fueron Valjoux, AS, ETA, Font, Beguelin, etcétera, etcétera, etcétera. Ni tampoco fue el primer reloj automático, como estuvo publicitando durante casi 30 años, hasta que saltó la coneja y se descubrió que no fue así. Pero como ya dije, Wildorf fue un maestro de la campaña publicitaria engañosa y mentirosa, y tanto insistió, y su fundación sigue insistiendo con estas mentiras, que al final mucha gente se lo cree, ¿no? Se lo cree. Curiosamente, este ex compañero de foro y yo coincidimos en todo lo que yo les acabo de decir. Y él es un fan absoluto de Rolex. Yo no es que odio a Rolex, no hay odio en mi corazón para nada y para nadie. Simplemente estoy diciendo de que este hombre era un embustero y utilizaba la embustería para todo tipo de artimañas. Es más, el colmo del desparpajo de Wildorf viene en forma de la creación del mito fundacional, y aquí viene el tema en cuestión. Aquel que el mismo Wildorf ha contado en público en 1957 y en el que él dice, así muy suelto muy suelto del habla, que a principios del siglo XX dice que él estaba de pasajero en un carruaje comunal en Cheapside, en la Londres pop victoriana, cuando un duende le susurró al oído la palabra Rolex. Pero ustedes fíjense la estupidez que dijo este hombre. Y es ahí cuando estos dos muchachos ensambladores que vivían en Londres
Hans Wilsdorf y su socio, Davis, un tal Davis, cambiaron el nombre de la factura de Wilsdorf y Davis por Rolex. Mi opinión y mi hipótesis, y con esto ya termino el video, no se preocupen, es que Wilsdorf se cruzó con alguien de habla hispana en algún momento de su existencia en Londres, escuchó la palabra Relox, estuvo jugando con la palabra Relox para adelante y para atrás, fue cambiando las letras ahí y de ahí viene Rolex. Gente linda, esa es mi hipótesis. Como ya les dije, les voy a dejar los enlaces de las reseñas de estos libros que han acompañado este video. Y yo les agradezco mucho que hayan pasado por este canal sencillo y muy humilde. Y Dios mediante, nos vemos la próxima. Cuídense, que sigan bien.